Muy buenas a todos, nuevamente acá Yugan, esta vez con el tercer video, el último de las cartas de ancestros. Vamos a terminar de ver todas las cartas que nos quedaban ver de ancestros porque ya se terminó de revelar la expansión. Perdón si se escuchan algunos ruiditos de fondo, pero hay unas gatas jugando en el piso con un dado. Así que vamos a terminar de ver todas las cartas, vamos a hacerlo con el mismo formato de la vez anterior. Tenemos las cartas A, que son las cartas para mí no buenas, las cartas B, que son no tan buenas, pero tal vez en algún momento van a ver algo de juego, y la categoría C, que son las cartas que yo creo que en algún momento van a ver algo de juego, o por lo menos es más probable que lo hagan. Voy a explicar un poquito, más que nada las cartas B y C. La A como que creo que no lo merecen tal vez tanta explicación, pero algo explicaré seguramente. Por cierto, les quiero informar que mi Patreon cambió un poquito. Antes todo el contenido que estaba ahí dentro era pago. Ahora vos te puedes suscribir a Patreon, si no me equivoco no te piden nada más que una cuenta y ya te puedes suscribir. Ahí yo voy a estar subiendo contenido sobre el juego, sobre mí también en algún momento, pero más que nada contenido, digamos, teórico del juego, un poquito ideas de mazos, cómo armarlos o qué cosas se pueden probar, etc. Además de teoría de algún mazo, algún buen matchup, mal matchup, cartas que pueden servir, cartas no, cómo se va transformando el meta, cómo se va transformando un mazo a raíz del meta, etc. Y bueno, pero entonces, ¿cuál es la parte paga del Patreon? ¿Sí? ¿Qué es lo que importa a la hora de pagar? ¿Qué me diferencia a mí si te pago el Patreon, además de ayudar al creador? Va a haber algunos posts que son exclusivos, obviamente, de miembros de pago, pero además tengo sesiones de coaching, ¿sí? Puedes o comprar las sesiones de coaching aparte o suscribirte al Patreon, y por suscribirte al Patreon tenés la sesión de coaching mensual, además de todo el contenido habitual de Patreon. Así que nada, está todo detallado ahí. Te pido que vayas y aunque sea lo investigues, y si te interesa, aunque sea entrar como miembro gratuito, que solo te pide una cuenta si no me equivoco, sos totalmente bienvenido y vas a poder estar accediendo también a un contenido exclusivo que va a estar por ahí y no en YouTube. Bien, comencemos entonces con las cartas A. Empezamos con esta carta que increíblemente es diamante. Yo creo que esta carta es muy mala. Una acción por 4 que destruye unidades, además con resistencias 3 o menos, como que no me gusta mucho. La unidad se puede escapar de rango con una aportación, por ejemplo. No creo que esta carta sea buena para nada. Por las dudas, explico cómo funciona. Las cartas que interactúan con resistencia, porque van a ver que van a haber muchas cartas de gigantes que interactúan con la resistencia. La resistencia se cuenta según la resistencia base más modificaciones de estadísticas, no por daño. Es decir, si yo tengo una unidad costo 4 y le hice 1 de daño, no cuenta como una unidad de resistencia 3, sigue siendo una unidad de resistencia 4. Ahora, si yo le hice -1/-1 con, no sé, un veneno, una flor, lo que sea, esa unidad ahora sí es unidad de resistencia 3 y puede ser destruida por esta carta. Artista de los Pueblos, no me gusta, me parece que para jugarla y que haga algo que no impacta tan directamente en la mesa y que se pueda jugar totalmente alrededor no es buena. Tal vez un poco mejor, digamos, reviviéndola, pero ni así. Y después el otro efecto de destruirse, no quiero destruirla para que haga algo tan malo. Mala carta. Aún no he escuchado la campana. Esta carta, discúlpenme, es tal vez una de las cartas más poderosas del juego, si la vemos así nomás, pero es malísima, amigos. Esta carta, la única carta mago del set, si no me equivoco, y es muy mala. Está facha el arte igual, pero no. Disculpen, hay cartas magos que ya intentan esto y no funciona. Deseo disipar el tiempo. Esta carta no me parece una carta mala en sí, pero todo lo que la acompaña, todos los efectos de disipar me parecen muy malos. Siento que falta mucho disipar bueno en el juego. Todos los Jin hoy día, su efecto de disipar es bastante malo. Por eso esta carta, y van a ver otros Jins que podrían ser mejores, que están en categorías un poco más bajas de lo que deberían, porque realmente lo que los acompaña no funciona bien, creo yo. Glotón de la fuerza. Siempre que ataque puedes destruir otra unidad aliada, y si lo haces gana X+0 siendo hasta el final del turno, siendo X la fuerza de la unidad destruida. La verdad que para darle fuerza por un turno a una unidad, destruir otra es un costo muy alto. Prefiero pegar con la otra unidad, por más que se muera, porque hay algunos gigantes que se mueren después de pegar. Prefiero que pase eso antes de tener que gastar 2 de oro más y esperar un turno encima para que esto ataque. No. Leyenda de los 7 valientes, es muy divertida la carta. No sé para qué quiero 7 unidades distintas con agrupar. Hay cartas mejores. Órdenes de Baldur. Elige 2, condena
una fuerza 1 menos y la regresás a la fase final. O sea, puedo usar un antiguo aprendiz de Kyle, aunque bueno. Pasa que por 3 lenta, que no hagan demasiado. O sea, crear fichas en tu turno no te interesa tanto. O pagar 3 para eso. Darle +1 +0 hasta el final del turno con una carta que... Hay muchas otras cartas que ya tienen ese efecto. Condenar a la unidad rival objetivo de fuerza 4 más. No, o sea, ese sería el único efecto bueno, podríamos decir, y ni siquiera es tan bueno. Hay ya cartas que lo hacen, entonces, ¿para qué? Reclutador del clan. Hay mejores cartas para generar tokens y el 1 y 0 y frenesí no vale la pena. O sea, no suma nada realmente en lo que es esta carta. Depende mucho de cómo queden los tesoros después de la banlist, pero me parece de todas formas que voy a tener mejores enanos costo 2 y mejores cartas costo 2 que esta. Regalo del éter. Siempre cada año de combate cada jugador crea una ficha tesoro, arrollar 2-3-2, derrotaban a 3 vidas. Es una carta muy extraña que no creo que vaya a juego. No, o sea, el efecto simétrico normalmente sí suele ayudar al creador de la... O sea, al dueño de la carta. O sea, un efecto simétrico como este suele funcionar el mayor porcentaje de las veces a favor del dueño de la carta porque su mazo está creado para funcionar alrededor de eso. De todas formas, me parece que las fichas tesoro van a perder un poco de poder si empezamos a hablar de un elemental ramp con tesoros genéricos. Así que yo creo que esta carta no va a tener lugar en ese tipo de mazos y creo que va a ser el elemental más fuerte. Reliquia de Ritual Ancestral, perdón chicos, pero no. Pagas 7 y solo si ya tenés una buena mesa. Si ya tenés una buena mesa es que estás ganando. Pagar 7 por seguir ganando no es una forma de ganar. Sino tal vez es tirar ventaja y no es así. Ser esclavo del Averno. Esta carta la puse acá, pero no me parece tan nefasta. O sea, no están mal los efectos para hacer un 4-4-5, que son estadísticas bastante buenas, pero no entra en el meta actual. Es decir, es una carta que en el meta actual y en la forma de jugar demonios hoy día no va. Si empieza a haber una versión de demonios un poco más lenta, una curva un poquito más tardada, llamémosle, y que además se centra en quitarle mano al oponente, controlar la mano al oponente, esta carta entra un poquito mejor en un arquetipo así. En Jhin no lo veo. Y bueno, hoy día, como digo, es mala. Snoo, muerte por su nombre. Lo mismo, la misma lógica del glotón, ¿sí? Pagar 3 para eso y esperar un turno, no me parece. Titán de la ruina. Seguimos en las cartas malas para mí. No es que sea una carta tan mala. O sea, es una carta que cuando pegue, haga daño de combate, se va a morir. Tiene arrollar, pero no tiene frenesí de entrada. O sea que encima tenés que esperar un turno y esperar que no se muera con un daño eléctrico. Tiene un efecto cuando cae, o sea, puede encima destruir una unidad rival o hacer 3 de daño. No me parece mal eso, porque hacer 3 de daño no es algo tan común y puede ser muy peligroso. O sea, esta carta yo la tengo ahí, pero tal vez el hacer 3 de daño en una aparición en juego sea muy fuerte. No sabemos todavía. Por el resto, hay mejores gigantes de costo 4 y por eso esta carta está acá. Toque de dragón, esta carta se ve muy divertida. Yo la recontra jugaría si no fuera porque tiene un problemita acá y es eso. Ese subtipo hace que la carta sea injugable. Aplastarlos a todos. Empezamos con las cartas no tan buenas ni tan malas. Gigante. Sí, acción rápida. Elige 2. Destruye la unidad rival objetivo de resistencia 3 o menos. Bueno. La unidad objetivo gana desafiante hasta el final del turno. No está tan mala, aunque normalmente la querés jugar en el turno del otro. Pero, ojo, destruye el arma monumento rival objetivo. Yo creo que ese es el principal motivo por lo que esta carta puede ver juego. Porque es una carta ya de gigante que tiene efectos adicionales y que además pueden destruir un monumento como una torre de Bornis o un santuario del bosque o hasta minas de Rafet u otros monumentos que hay por ahí. Que además salen varios monumentos nuevos y los enanos además usan monumentos, así que ojo con eso. Los enanos van a usar monumentos y usan un arma también que puede ser muy pesado para los gigantes. Así que ojo con esta carta. Luego, la unidad objetiva gana +X+0 hasta el final del turno siendo X su fuerza. Efectos de ese tipo a mí me asustan mucho, porque yo puedo tener una unidad costo 4 que esté pegando por 10 y que arrolle. Ojo, porque eso es bastante peligroso. Anillos desvanecedores. Me preocupa un poco el costo porque normalmente, a ver, una carta que te rampea solo por una ficha y está bien, te mete un tesoro nuevo también. Puede no estar tan mala, pero aparte tiene que disipar 4, o sea, lo hace al principio del turno y tenés un oro menos en ese turno, que es más o menos la lógica de los huevos del pantano, digamos que se va a romper al principio del turno, o el huevo de dragón que se va a romper al principio del turno, pero esos impactan en la mesa. Te deja ese turno con la moneda, que después la perdés. O sea, no es un rampeo real, solo es un cicleo de tesoros. Y para ciclear tesoros tal vez prefiero un libro, no sé, una daga, un vórtice. No lo veo.
O sea, para que esto me rampee realmente, es decir, para que me lleve a 8 tesoros, por ejemplo, tengo que esperar un turno entero. No sé si es por ahí. Árbol arrancado. Que se duplique el ataque a una unidad con arrollar puede ser peligrosísimo. Y esto lo hace por 2 de oro. O sea, 1 y por otro de oro ya funciona 2 veces más. Me da miedo esta carta. ¿Sí? Lo puse acá, pero tal vez sea un C, tal vez se juegue 4 en todos los mazos gigantes. Vamos a ver. Baratija del deseo. No está en C esta carta porque hay tesoros mejores, me parece que... A ver, cuesta 1 más que el ángel y mete una ficha peor. Y cuesta lo mismo que el dragón y mete una ficha peor. Entonces creo que es un poco un downgrade, baja un poco en poder en cuanto a otros tesoros que ya conocemos. Y no creo que sea por ahí realmente. Convocador de refuerzos. Esta es una carta que la primera vez que la vi dije, es una bosta esta carta. Pero la empecé a leer un poco más, la empecé a pensar un poquito mejor. Y hay situaciones en las que esta carta es muy buena. Pensemos lo siguiente. Mi mazo se centra en una unidad costo 3 muy fuerte. Llamémosle Magistrado Infernal. Puede ser Magistrado, puede ser alguna otra unidad que tal vez sea similar en cuanto a nivel de poder, aunque bueno, hoy día no existe. Luego, más adelante, mis top decks ya no son magistrados, porque ya usé algún que otro magistrado. O no lo vi, pero quiero ver una carta que se parezca lo más posible a un magistrado. ¿Cuál carta se parece más a un magistrado? Otro magistrado. Y esta carta te revive un magistrado y no se puede interrumpir esto. Entonces, yo puedo jugar esta carta, obviamente pensando siempre en una versión un poco más lenta de demonio o más de control de mano. Pero yo juego esta carta, puedo revivir un magistrado. Y si me interrumpe esta carta, el magistrado ya entró. Y hay situaciones en las que en mazos más lentos flotas, o sea, te queda mucho oro abierto. Te queda mucho oro abierto para usar tus tesoros, porque en Nash Control empezás a pasar. Esta carta tiene una utilidad inmediata, es un 5-6 guardián, que si te lo interrumpen no es tan malo. Entonces, yo en un principio pensaba, es costo 6, es injugable. Pasa mucho eso con las cartas costo 6 porque existe rechazo de la intención que te lo va a interrumpir y chao. No, acá metes un magistrado ininterrumpible con esto. Puede ser cancelable, obviamente, pero con esto metes un magistrado ininterrumpible. Hablando de magistrado, ¿no? Puede haber otras cartas costo 3 que yo no estoy viendo la vuelta todavía, pero me parece que esta carta puede ser interesante en algún mazo medio extraño. Vamos a verlo. No me parece una carta de la categoría A, pero tal vez es mucho decir que es una carta de categoría C. Deseo absorberlos en mi lámpara. Lo único malo que tiene esta carta es que dice Jin acá. Por el resto me parece una carta fantástica. Comparémoslo con una balanza, por ejemplo. En una balanza vos vas a destruir todo, vas a disparar derrotados y no te vas a tapear si le estás jugando en el turno del otro. Pero muchas veces en el turno del otro usar una balanza es solo para cuidarte la vida, porque el otro va a estar pegando y después va a hacer va a escupir su mano, ¿bien? Bien. Acá yo me voy a tapear, pero el otro, además de perder su mesa y no activar sus derrotados, me va a curar. Y curarme es importantísimo en este juego contra ciertos matchups. Si el otro tiene una mesa muy grande y yo le hago esto, lo exploto. O sea, imaginemos una mesa de, no sé, enanos con 40 fichas. No 40, pero muchas fichas. Y yo le meto esto y no lo puedo interrumpir ni hacerle nada. Yo me escapo muchísimo del rango. Entonces, no me parece mala la carta. Me parece malo el arquetipo, el subtipo. Si realmente se puede mezclar Jin o Jin se juega solo por esta carta y otra cosa más, mucho cuidado porque esta carta es buena. Ojo con esta carta, nuevamente. Deseo encerrar la entidad, pasa lo mismo que la otra. Lo único malo que tiene es ser Jin. Todos los removal de uno tienen alguna contraparte, ¿no? Algún castigo, podríamos decir. Como por ejemplo ya vimos el Ordenando la Condena, que lo cura al otro si condena a la unidad. Bueno, este le crea una ficha tesoro. Y es muy similar en cuanto a poder. De hecho, tal vez es más fuerte, creo yo, que Ordenando la Condena. Aunque no la remueve en el momento, eso es también otro problema. Es verdad, sí, no es más fuerte que Ordenando la Condena, pero está a un nivel de poder similar porque yo puedo remover un Urlam, por ejemplo, y se lo mando al fondo. Es decir, que el otro no lo va a ver nunca más, pagando muy poco oro. Es una carta interesante, pero nuevamente, no creo que nadie quiera jugar subtipo Jin. Perdón a todos los que quieran jugar Jin, pero me parece que no tiene cartas lo suficientemente buenas. Todavía, al menos. El Aplastavidas, la primera vez que lo vi dije, es bastante mala, pero la segunda vez que lo vi dije, ojo, es una carta desafiante, es decir, es un removal de cualquier cosa. Se muere cualquier cosa, pero es un costo 1. Es decir, yo sacrifico cartas costo 1 para que se mueran, pero es una carta costo 1 que puede funcionar como un removal de cualquier cosa. No estoy seguro de que vaya a haber juego en gigantes realmente porque tenemos el 3-3, que si bien me aplasta un tesoro es un 3-3, es decir, aguanta un poquito más y arrolla.
Esta carta es un poco similar, pero el tema es que esta se muere después de cada daño de combate. Entonces, tal vez sea muy mala la carta, pero yo creo que no hay que perderla de vista. Muy bueno el arte también de Bartisevich, por cierto. Funde tesoros gigante. Unidad gigante por 2, 4, 3 vigía. Apareció en el juego, aplasta 1. Derrotado, aplasta un tesoro agotado rival. Lo mismo que el otro. Es una carta poco pesada, es decir, 4, 3 por 2 es bastante fuerte. Que me aplaste 1, ahí lo voy a explicar. Pero en derrotado, aplasta un tesoro agotado rival. Y el otro tiene que agotar oros para matarme esto, ¿sí? Entonces, yo lo puedo usar de tal manera en la que esta carta meta presión desde el turno 2 y el otro, si lo mata, queda un oro atrás el siguiente turno. Y eso me ayuda a mí a jugar en tempo de una mejor forma. El tema de aplastar 1 depende mucho de la curva que quieras en gigante. Y la curva de gigantes, un pico muy fuerte es en turno 4, donde tenés cartas como Aldebarán. Entonces, la idea es que vos en turno 1 jugás, no sé, el de recién, el 4-2, turno 2 jugás el 4-3, y ya tenés dos unidades muy fuertes, que además si una se muere le aplasta un tesoro al otro. Vos el siguiente turno tenés otro turno 2 que, no sé, lo guardás para un rechazo de la intención o lo que quieras, dependiendo de qué su tipo esté jugando. Yo siempre pienso todo con mago, ¿no? Y turno 4, Tuki, Aldebarán, o Lucandra si querés, si seguimos hablando de magos. Entonces, entra muy bien en la curva de gigantes. Tal vez esta carta sea un C, pero depende mucho de con qué se mezcle gigantes y qué slots estaría ocupando esta carta. La tríada de deseos. Tengo sentimientos encontrados con esta carta, porque la primera vez que la vi dije es ultra, hiper, mega injugable. Pero después fui entendiendo que vos jugás esta carta y por más que te la interrumpan, robás 3 cartas igual. Hay situaciones también en Matchup Control en los que vos pasás con todo el oro así. Lo único que haces después del turno del otro, que también fue pasar, es curarte 2 de vida o hacerle 1 de daño. Entonces, imagínate que con esta carta vos la tenés, jugás 1 o 2, poner en ese tipo de matchups, y el otro pasa su turno, pagás 7, rampeas un tesoro, el que vos quieras prácticamente en ese punto, ganás 3 vidas, que no es menor, y siempre robás 3 cartas. Que muchas veces en los matchups control estás con la mano llena, ¿sí? Pero tenés muchas cartas que no querés en la mano, entonces te llenas la mano, ves antes la carta que querés. Incluso en matchups control empezás a mandar al fondo cartas con tus vendajes para llegar a dar vuelta al mazo porque está recontratrabada la partida. Imagínate que con esto llegás mucho antes a ese fondo del mazo y volvés a ver tus cartas fuertes. Por ejemplo, un Urlamok. Es una carta para no perder de vista, como dije antes. Lámpara perdida, esta carta tiene un error, ¿sí? Una errata. El Djinn que mete es con evasión. Me parece que no está mal meter un Djinn con evasión por costo 2 y además puedo robar y descartar, que es distinto a descartar y robar, es un poquito más consistente. Y puedo ganar 2 vidas, que tampoco es menor dependiendo del matchup. Y además lo puedo volver a usar si pago 4 y la destruyo. No me parece una carta mala, pero nuevamente es Djinn y las cartas Djinn me parece que están un poquito atrás en calidad con respecto a otras cartas. Lámpara quebradiza, lo mismo que dije antes, no me parece una carta mala, pero es Djinn. Ser de la riqueza. No me parece una carta mala, es un 2-4 que además me puede ayudar a rampear un poco, me puede predecir, no me parece una carta mala, pero es Djinn, o sea, sí me parece una carta mala, pero dentro de lo Djinn no me parece tan mala realmente. Suwon es una carta un poco Windmore también. Le doy frenesí a las unidades, pero realmente estoy jugando esto porque las otras unidades ya pueden atacar. Y bueno, él también tiene frenesí, o sea, sería meterlo un turno después de que entran los huevitos del pantano. Cae esto, le das +1/+1 a todo, incluido a él, todo pega, todo es desafiante, entonces todo pega donde vos querés. Parece una calle, mira. Qué loco. Bueno, no me parece. Djinn, el deseo perfecto, es una carta que no me termina de convencer, aparte de por ser Djinn, porque lo único bueno que tiene, o sea, para mí esto es un guardián con resguardo 3. El otro efecto, da igual. Que sea un guardián con resguardo 3 tal vez lo justifica. Tal vez se le puede, no sé si se le puede dar evasión con algo permanente, creo que no. Y bueno, cuando juegas esta orden puedes elegir entre todos los deseos de un permanente aliado. O sea, si tenés que tener algo de mesa ya y los deseos, las unidades con deseos son bastante malas, perdón, pero son bastante malas. Gion, esta es una carta que me da un poco más de miedo que la anterior porque es una carta difícil de balancear, ¿sí? Es un 3-2-4 con evasión, es decir, Mati el Eterno va a tener que estar pensando todo el tiempo. Cuando crea una carta nueva que diga elegir, va a tener que venir a ver esta carta, va a tener que ver la carta nueva que creó y decir, ¿lo puedo romper algo o no? Entonces va a tener que tener siempre en cuenta esta carta porque es una evasión con resguardo 1, no es nada malo eso. Pero además, cada vez que fueras a elegir por una acción que juegues o un deseo, puedes elegir una opción más. Entonces, por ejemplo, hechizos preparados, o puedes hacer 4 de algo, levantar algo a la mano y crear la ficha libro si quisieras. Entonces, eso es lo que hace esta carta. Hace que ese tipo de cartas que eligen
te dejen elegir una opción más o un deseo más. Así que, como dije antes, es una carta un poco difícil de balancear y puede ser que si hay muchas cartas buenas para elegir, esta carta justifique jugar Jeans. Mirá cómo empezamos con las cartas C, las cartas buenas. Y esta carta va a haber juego, sí o sí, se los aseguro. Arrollar. 776 con arrollar, bueno. Ininterrumpible, es todo lo que queremos para cartas Coto 7 es que diga ininterrumpible ahí. O que sean como el coso este que vimos acá, es una pseudo ininterrumpible. Pero este guachín, además es vigía, es decir, puede bloquear un Urlamok, ojo. Resguardo 1 y te hace 2 daños, encima para removerlo te va a pegar. Y aparición en juego elige 2. Cada oponente destruye sus 2 unidades de menor resistencia, o sea que funciona como removal de entrada. Es decir, no es tan malo. ¿Qué pasa? Con Urlamok por ahí lo que pasa es que vos lo metés con el otro, tiene mucha mesa y no lo puedes jugar directamente porque te va a matar. Con esto le limpias 2 unidades. Le podés aplastar un tesoro agotado, es decir, podés hacer que el próximo turno él no tenga, por ejemplo, un libro, una daga que te pueda remover esto. O hace 7 de daño. ¿Cómo va a hacer 7 de daño? Está loca esta carta, es increíble, me parece buenísima esta carta. Y bueno, no puede existir al lado de un volviendo del paseo de esta carta, discúlpenme. Ariete Furtivo es una Sarip en cierta forma, tiene Arrollar, Frenesí, Resguardo 1, o sea, exactamente igual que Sarip. Y entra con Predamancia 1, entonces también podés aprovechar algunos otros efectos cuando lo jugás, o sea, después de que muere. Es decir, yo no estoy diciendo que esta carta es una Sarip puede entrar 2 en turno 3, esta carta puede entrar una sola en turno 3, o sea, está un poco más balanceada, pero remover cartas tanto con fuerza 4 como con resistencia 4 es difícil, y más si tiene resguardo. Y encima hasta cuando se muere hace algo más. Entonces, me parece una carta muy buena, yo creo que se va a jugar sí o sí en enanos. Cuidado con esta carta. Esta, si no es la mejor carta del set, pasa raspando, y es una bronce. Me la juego por decir que esta es la carta del set. Bueno, por ahora, ya después voy a hacer un video un poquito más extenso, o más detallado, mejor dicho, con lo que yo creo que son las mejores cartas del set, pero esta seguramente va a estar. Creo que es estúpido el nivel de poder que tiene esta carta. Simplemente. Fundidor de Oro del Coloso, una carta buenísima que se tiene que jugar casi que sí o sí en gigantes. Pues la primera carta de tu bóveda en Tesoros Agotados. ¿Qué diferencia tiene con Tesoro Escondido que dice que revelás y después la agotas? Bueno, que no dispara los apariciones en juego. Es decir, si tenés runa de pacificación, si tenés profecía preliminar, no va a disparar, no pasa nada. No nos suele importar mucho. Puedes pagar 1 y destruirla para que tu unidad gane arrollar y vigía hasta el final del turno. Está bueno. Hay situaciones en las que, por ejemplo, la gente usa sus hechizos preparados para darle evasión a su unidad y poder bloquear un Urlamok, por ejemplo. Bueno, con esto puedes darle vigía a una unidad y que bloquee una unidad con evasión. Guerrero de los Portales. Esta carta es muy interesante. Mientras tenga la mayor fuerza en el campo, gana indestructible. Es decir, si ninguna otra tiene 3 de poder. No sé cómo funcionan las de 4 de poder, me olvidé de preguntar esto, pero si está equiparada, vamos a ver qué pasa, si es indestructible igual. Y en derrotado, condena a la unidad rival objetivo con mayor fuerza que esta. Yo calculo que hay un punto medio en que el otro, si tiene una unidad de fuerza 4, esto no hace ningún daño ni la otra. Pero vamos a preguntar bien. Y por otro lado, es que tener una carta indestructible es muy fuerte. Que sea indestructible todo el tiempo, llamémosle, es muy fuerte. Y Enanos tiene mucho removal para unidades de 4 de fuerza más. Entonces vos le vas removiendo con otras cosas la 4 de fuerza más. Y con esto vas pegando, hasta que el otro mete algo fuerte, lo suicidas y se lo matas. Encima se lo condenás. Me parece una carta fantástica. No sé si se va a jugar sí o sí, tal vez se juegue 1 o 2, dependiendo también con qué se combine enanos y qué slot se esté ocupando. La elección de Baldur. Tenemos cartas como Carne Fresca, que le da +1/+1 por el turno a los animales. Y tenemos esta carta que le da un contador +1/+1 a todos tus enanos. ¿Sí? Y si querés también podés regresar, si elegís la otra por algún motivo, porque tendrías que jugar esta carta en otra situación, te podés devolver una unidad de costo, fuerza 1 o menos, del descarte o la verno a la mano. No nos calienta, nos interesa darle +1/+1 a 45.000 enanos que tengamos en la mesa. Manifestador de Abundancia. Esta es una carta que hace que la otra carta sea una de las mejores cartas del set. Esta la acompaña. Mirá las 3 cartas de tu bóveda, si las 3 primeras, y si hay hasta 2 tesoros genéricos los podés poner en tesoros agotados. Puedes poner 2 tesoros genéricos como agotados. Te rampea 2. Ya dije que te rampea 2 esta carta. Te aplasta 1, no te calienta, ¿sí? Es una locura esta carta. Además está decir que voy a jugar este mazo. Una Jhin que puse en estas... acá, ¿sí? Que puse en C. Jhin tiene un par de cartas baratitas que están muy interesantes. Un guardián por 1, 2, 3. No es menos, ¿sí? Y esto con 2 se disipa y te crea una ficha tesoro. Yo sé que rompo mucho las pelotas con los magos. Esto lo dije un poquito
en un stream un poquito jodiendo también, pero no tan jodiendo porque vos jugás esta carta, vas primero, jugás esta carta, turno 2 disipa 1, turno 3 se disipa, mete la carta, mete la ficha tesoro, tenés 4 de oro, puedes jugar un drop de 4. Yo dije Lucandra, pero puede ser otra cosa. No me parece para nada una carta mala. Lo único malo es que es Jhin, como ya dije, pero me parece muy buena carta y puede entrar en algún Jhin un poco más agro. Ojo que puede llegar a existir. Y esta carta me gusta mucho. Porque si no te crea la ficha tesoro, está bloqueando y pegando. Y un 2-3x1 tiene mucho valor. Así que, ojo también con esta carta. Superar la megalofobia es la que sigue. Unidad, acción rápida, enano gigante, o sea, se puede jugar en cualquier mazo que tenga enanos o cualquier mazo que tenga gigantes. Condena a la unidad rival objetivo, si por 1 ya estamos condenando a la unidad rival objetivo, si tiene resistencia 3 o menos. Es decir, lo mismo que dije al principio, ¿sí? Tiene que tener esa resistencia más, o sea, contando modificadores de resistencia, no cuentan los daños. Si controlas un gigante, hace 2 daño a cada oponente. Y no es para menos, no hay muchas cartas en este juego que hagan daño directo o que hagan 2 de daño o más directo. Pues tenemos los libros, las brujitas, todo el tema, pero esto suma a eso. Y si controlas un enano, puedes crear una ficha de enano 1-1. Es decir, si tenés un gigante y un enano, hace las dos cosas. Verónica la Maldita, apenas revelaron esta carta dije, es buenísima. La vuelvo a ver y digo, es buenísima. Pensemos que en brujas vos en turno 1, salvo que juegues animales o insectos y puedas meter un cascabúfalo o un zorro o un rojo fugaz, no haces nada en turno 1. Pasás, pues si jugás mago usas un daño eléctrico, o si jugás, no sé, puros brujas por algún motivo, lo dejas abierto, pues si metes la 1-2 que te curan derrotado, qué sé yo. Normalmente vas a pasar el turno 1 en brujas, porque no hace nada las brujas en turno 1. Mira esto. Podés jugar, tenés un drop de 1 en bruja que te deja jugar y en tu segundo turno ya tenés habilitado un gatito, ¿sí? O si vas segundo, la jugás y ya tenés habilitado el gatito sin necesidad de meter animales en la ecuación. Y encima cuando se muere, hace que el otro pierda 2 vidas. O sea, encima hace daño. Y recordemos que tenemos una acción que interrumpe unidades ahora y también hace daño. Y tenemos caldero, y tenemos anciana, y tenemos hechiceras elementales, y tenemos sombras del desierto que también van haciendo daño. Así que yo creo que esta carta entra perfecto en cualquier tipo de bruja. Tal vez con animales no haga falta, pero con, no sé, con magos, por ejemplo, entra fantástico este naipe. Yoji, Heraldo de la Destrucción. Dijimos que la curva de gigantes medio que se termina en turno 4, pero si pasamos el turno 4 o jugamos nuevamente otro drop de 4 como puede ser una Lucandra, y no nos aplastamos porque si no me equivoco, aplastan los gigantes buenos, no recuerdo el de Varancia aplasta. Tiene Arrollar y Vigía, con 7 de ataque, que no es poco, y además tiene el resguardo zarpado este que el otro tiene que pagar 1 y encima pierde 2 de vida, así que también sacársela encima es un poquito una molestia. Y además en aparición en juego destruye las unidades de resistencia 2 o menos, o sea, todo lo que sea resistencia 2 o menos lo limpia, y ya queda ahí como un 7-5 que puede bloquear evasión. Sí, ¿no? Va, me parece una muy buena carta. Como dije, no hay tantos gigantes, o sea, creo que la idea de Gigantes es jugar no tantas cartas con calidades distintas, sino jugar cartas buenas que entren en el momento de la curva que tienen que entrar y llegás a la plasta, ¿cómo carajo se llama? Al aniquilador de esperanzas y ganas la partida. Eso es más o menos lo que creo que va a pasar con Gigantes, mientras puede ir ganando la partida en medio con la cantidad de arrollar y unidades grandes que tiene. Yo creo que ser muy opresivo es todo lo que Soldado quiso ser. Obviamente Balanza sigue siendo una molestia para Gigantes, pero teniendo cartas tan potentes tal vez sí puedas jugar cartas monumento, ¿no? Como, quién sabe, puede llegar a ir una Caballeriza Fugaz ahora en Gigantes. Pero si no, tenemos el clásico Santuario del Bosque. Y vamos a la última carta de hoy, la última carta del set, por fin. Zona de terremoto. Un tesoro cuesta 4, es oro. Por agotar, aplasta el tesoro agotado rival objetivo y este. Yo ya lo dije en el momento apenas la revelaron. Yo imagino nuevamente la carta más mencionada del video, Lucandra. Torre de Bornis y aparte bloqueo comercial y esto. El otro de repente no puede jugar. Me gusta mucho. O sea, me encanta cartas de este tipo que meten una disrupción, pero además tienen efectos simétricos y tiene buen costo en bóveda. O sea, es una carta balanceada, creo yo, pero súper interesante y, obvio, súper divertida. Con esto terminamos. ¿Cuál te parece que es la mejor carta del set? ¿Cuál crees que no puede faltar en el top de cartas que voy a hacer en mi siguiente video?
Y bueno, muchas gracias por ver. No te olvides de darle like, suscribirte, activar la campanita y nos vemos en un siguiente video y además en el Nacional, por fin, que vamos a estar ahí la semana que viene. Nuevamente, muchas gracias y hasta la próxima.